Wake up cities, start and take control over your future. It's been days, weeks and years, it's time to make it real. Stand up with me. We have so many goals to believe in. We'll try everything to achieve it. Buenas tardes, soy Caterina Ruzza de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros y el hilo conductor de esta mesa, debate, que es dedicada al planeta, será la Agenda Inclusiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que abordan las causas fundamentales de la pobreza y buscan la unidad para lograr un cambio positivo a favor de las personas y el planeta. Y en la mesa de hoy analizaremos la relación que existe entre la educación financiera y el desarrollo sostenible y la función de la educación financiera como palanca de impulsos de los ODS. Y os presento a los invitados que están con nosotros hoy. Daniel Vigo Blanco, que es director en Fuertes Razones, es una organización sin ánimo de lucro donde desarrolla proyectos sociales, formación y muchas más cosas, actividades, y os invito a ver su página web fuertes-razones.org. También quiero deciros que Daniel ha sido mi profesor en el curso de gestor experto en Agenda 2030 y gracias a lo que he aprendido con él, hoy puedo estar aquí a opinar en un tema tan importante. Nos acompaña también este año Lucero Damaso, es CEO de Habla y Convence y de la consultoría internacional en finanzas y comercio internacional para países de Asia y América, Damaso Consulting. Y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una tarea que incluye a gobiernos, administraciones, empresas, organizaciones sociales y sobre todo a las personas. Y por eso está con nosotros Jesús Giraldo, educador financiero de calidad del Grupo Barribolt. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Bien, hago una pequeña introducción y después pasamos a la ronda de preguntas. La Asociación de Educadores y Planificadores Financieros se está alineando con los ODS, midiendo con los indicadores correspondientes los resultados que se obtienen con los programas de educación financiera a los niños, a los ciudadanos y para las empresas. Y hemos constatado que la educación financiera y la sostenibilidad están estrechamente relacionadas, pues porque la gestión de los recursos escasos, como el dinero, es similar a la gestión responsable de los recursos naturales. Y la educación financiera, al proporcionar a los individuos estrategias para la gestión de los recursos escasos, como el dinero, puede aportar ideas útiles para promover un enfoque sostenible y eficiente para el uso de otros recursos escasos, como son los naturales. Y creo también que todos estamos de acuerdo que la gestión sostenible del uso de los recursos naturales debe basarse en una lógica a largo plazo y también debe contemplar las necesidades futuras. Y si estos conceptos lo trasladamos al desarrollo de sociedades verdaderamente sostenibles, es esencial la educación financiera porque enseña a las personas a gestionar adecuadamente su dinero para alcanzar sus objetivos de gasto y también contribuye a desarrollar esta capacidad de planificación a medio y largo plazo. Y es por eso que la educación financiera se ha identificado como un facilitador para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también un buen nivel de conocimiento financiero puede ayudar a construir un mundo más sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, ya que contribuye a cerrar las brechas
y a mitigar desigualdades fomentando la inclusión. Y analizando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos encontramos con que buena parte de ellos están relacionados con la economía en general y con las finanzas en concreto, así como también con la educación. Y si tenemos que mencionar algunos, como poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, aumentar el número de jóvenes y adultos con competencia técnica para acceder al empleo, promover el trabajo decente, el emprendimiento, el crecimiento económico inclusivo y sostenible, o construir infraestructuras resilientes. El resto de los objetivos que no he enumerado también lleva implícitos asuntos económicos y del primero al último, entonces necesitan de una gestión eficiente de recursos. Entonces ahora viene mi pregunta. ¿Cómo vamos a conseguir que las sociedades cumplan con la Agenda 2030 si el conocimiento de los ciudadanos sobre economía y finanzas no llega ni a los más básicos? Entonces, la primera pregunta es para Daniel. Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué lugar crees que desempeña la educación financiera en la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS? Vale, gracias Caterina y gracias a Lucero y a Jesús y a todo el equipo de Family Economy Week por realizar este encuentro. Porque, si os fijáis, el simple hecho de que estemos aquí reunidos tratando este tema, ya estamos cumpliendo con un indicador y una meta que es el ODS 17, que es alianzas internacionales, es decir, personas de diferentes ámbitos, del mundo educativo, del mundo de las finanzas, del mundo de la empresa, del mundo también de las entidades sociales, están generando una alianza para debatir y fomentar la Agenda 2030. En lo que me comentabas, Caterina, sobre la educación financiera y la Agenda 2030, como sabéis, la Agenda 2030 es un compromiso adoptado en Naciones Unidas por 193 países del mundo que incumbe tanto a gobiernos como a administraciones públicas, como a empresas, como a ciudadanos. En este sentido, la educación financiera es fundamental porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 es precisamente garantizar una educación de calidad. Este objetivo número 4 es uno de los más importantes porque, si os fijáis, hay objetivos que por sí solos no se pueden conseguir si no se cumplen también los demás. Por lo tanto, los objetivos no son casillas separadas unas de otras, sino que son transversales. En ese sentido, la educación financiera es un elemento esencial dentro de lo que es el ODS número 4, que es ofrecer una educación de calidad. Y pongo como ejemplo no solo la necesidad que hay en España de la que las personas tengan una educación financiera, porque hay una carencia absoluta de educación financiera en lo más básico, en lo que es la economía, en lo que es la hacienda pública, en lo que es un impuesto, el concepto de un impuesto directo, indirecto, lo que es el IRPF, lo que son las tasas, sino que hay parece que como la economía es algo ajeno, algo relacionado únicamente con las finanzas y, como decía Caterina, es un elemento básico de la economía personal y de la economía familiar y de la economía social. Al final, los países son como grandes casas que hay que saber administrar de la misma manera que administras tu casa. Entonces, yo creo que enseñarles desde ya niños en las escuelas a cómo se administra la economía, a la importancia que tiene el buen uso de la economía, no como un fin en sí mismo, sino como un medio. La economía como una herramienta que nos va a permitir alcanzar otros objetivos de carácter más subjetivo. Entonces, creo que es importantísimo. De hecho, en otros países, la educación financiera es un elemento clave en todos los proyectos de cooperación internacional. En India, prácticamente es educación financiera y además con enfoque de género. Son las mujeres las beneficiarias prácticamente de la mayor parte de los proyectos tienen un plus de capacidad administrativa y después se utilizan mucho los microcréditos, y para eso se hacen muchas formaciones en
en lo que es economía doméstica y economía familiar, pero también en América Latina hay muchos proyectos de emprendimiento, de formación para el empleo, para jóvenes, para que no tengan que emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, creo que la economía es clave. La economía lo es todo. Es la ciencia que estudia también las relaciones humanas. Y en ese sentido, la educación financiera es fundamental en el ODS 4 y fundamental para el resto de los objetivos. Sí, efectivamente es así. Y como dices tú, la economía tiene que ser un medio y no un fin. Y sí, es verdad que India hay muchos estudios que se hacen en India también con las mujeres. Hay un estudio que ahora no viene el caso contarlo, pero sobre los objetivos vitales hecho con las mujeres que son las que llevan un poco toda la gestión familiar, que ha tenido un éxito impresionante. Y la próxima pregunta es para Jesús. Jesús, tú como educador financiero, ¿cómo crees que la educación financiera influye en la sostenibilidad? Bueno, pues nada, yo lo primero que todo, reiterarme en los agradecimientos, como decía Daniel, en nombre mío y en nombre del Grupo Varimon por permitirnos pues, participar de este foro, que también me reitero en lo que comentaba Daniel, que ya estemos debatiendo y hablando de estos temas, pues ya es positivo. Yo como educador, como bien dices, Caterina, y al estar en contacto directamente con las familias, con las empresas, con las asociaciones, grupos, pues evidentemente en esta agenda, ¿no? Esta Agenda 2030, bendita agenda de preocupación por una integración y un bienestar social que sea más equitativo, pues evidentemente vemos que tenemos como educadores mucho trabajo y mucha responsabilidad. Creo que lo que estamos viendo es la importancia que tiene evidentemente, llevar esta educación de la que hacía referencia Daniel previamente, pues a todos los lugares. Yo creo que tanto a nivel empresarial como a nivel familiar, incluso desde los niños, que también hemos comentado, pues evidentemente tenemos un trabajo muy importante porque esa educación financiera nos invita a hacer una gestión de recursos responsable y nos invita también a tener, vamos a decir, una inclusión social de forma equitativa, ¿no? Donde no haya tantas diferencias, donde de alguna manera el tener una gestión correcta de nuestros recursos económicos nos permita tener una estabilidad social que al final se deriva en bienestar. Entonces, considero que nosotros como educadores estamos desempeñando una labor importante dentro de todas estas áreas de sostenibilidad, donde sobre todo podemos trabajar dos, vamos a decir, objetivos de desarrollo importantes en esta agenda, que es la parte social, donde estamos hablando de combatir esa pobreza. Creo que la educación, evidentemente, es el camino a combatir de forma directa pues esa pobreza, porque está estudiado que cuando no hay esa formación previa, pues es muy complicado salir de ese punto, ¿no? De ese punto de partida. Y yo como latino, como colombiano residente aquí en España, ¿no? Pues soy muy consciente de esto porque de alguna manera lo he mamado y lo he podido ver de cerca. Y entiendo esta importancia que tiene llevar esta educación a todos los lugares a nivel del planeta, ¿no? Y luego está la parte también de sostenibilidad a nivel del planeta, lo que hoy nos preocupa tanto, que es la parte ecológica, ¿no? Yo creo que aquí hemos hecho también una buena apuesta, y no solamente en lo que, fijaros, lo que ha traído este último año y medio a nivel de estar relacionándonos a través de una cámara, porque evidentemente creo que aquí hemos hecho un gran avance en optimizar recursos a nivel de desplazamientos, a nivel de lo que es materias primas, pero también lo percibimos a nivel de esa educación financiera como el ciudadano empieza a preocuparse también por dónde está poniendo su dinero, ¿no? Cada vez esa educación nos invita a preocuparnos más por invertir y poner esos recursos en empresas sostenibles, empresas de ética, y creo que tenemos un trabajo de realmente que hoy pues necesitamos manos, ayuda, necesitamos mucha colaboración, porque evidentemente hay una gran responsabilidad, y creo que los educadores pues tenemos un trabajo y un papel muy importante en toda esta parte de sostenibilidad que tenemos por delante. Así que creo que vamos por ahí. Gracias, Jesús. Efectivamente, un educador es, como digo yo, experto en necesidades y en bienestar en senso más completo de la palabra. Y Lucero sé que está muy comprometida con el tema de las mujeres, y la inclusión financiera se sitúa como factor clave para el empoderamiento económico de la mujer y el crecimiento también inclusivo, el desarrollo.
¿Tú qué piensas, Luceros? ¿Hasta qué punto influye la educación financiera en la igualdad de género? Muchas gracias, Caterina. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, porque realmente considero que es importante tener latente todos estos objetivos de la Agenda 2030 y que sobre todo, ¿no?, que cada vez los países de todos los países del mundo, pues cada vez estamos más preocupados y sobre todo enfocando en estos temas de lo que es la sostenibilidad en las diferentes áreas y los objetivos en los cuales se enfoca esta agenda. En lo que compete a la inclusión financiera en cuanto a la igualdad de género, considero que todo parte desde la familia. La familia, partiendo de que es una empresa familiar, de ahí surge el papel y el rol importante que tiene la mujer dentro de lo que es el enfoque familiar. Inicialmente la mujer, pues, siempre con los temas de ahorro, con los temas de emprendimiento, con los temas de crecimiento familiar, siempre ha tenido un papel, pues podremos decir un poco no menos importante, pero sí es la principal organizadora dentro de una economía familiar. Poco a poco, a medida que ha ido las épocas han ido cambiando, las legislaciones han ido cada vez normalizando y sobre todo tomando en cuenta el papel de la mujer, desde el voto de la mujer, desde la alfabetización de la mujer, también la economía de las familias han ido cada vez mejorando una vez que la mujer ha logrado tener ese papel importante dentro de lo que es la economía familiar. ¿Y a qué me refiero con ello? A que cada vez que la mujer es educada financieramente, también aporta ingresos a esa economía familiar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez tenemos más hogares igualitarios, porque si nos vamos un poco a la historia, un poco al pasado, pues siempre teníamos esa idea de que pues era el padre de familia o el jefe de familia era el que iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa a cuidar a los niños o a hacer un poquito más las labores de casa. Ahora esa época ha cambiado. Ahora la mujer también tiene un papel importante dentro de lo que es la economía familiar, pero también la economía dentro de un país, de la economía del planeta. Entonces, y esto ha logrado que la mujer se vaya empoderando. Y esto obviamente conlleva a que pues, las mujeres cada vez tenemos más papeles y relevantes dentro del factor laboral, ya sea que encontramos mujeres que trabajan en factorías, que antes eran mundos de hombres, o incluso encontramos mujeres que trabajan en áreas donde nada más eran tomadas decisiones por los hombres. Ahora todo ha cambiado. Entonces es importante el saber que esta educación financiera que parte desde la familia también vaya trascendiendo a medida que van pasando las épocas. Y con esto obviamente, y no solamente lo vemos con países de Europa, Latinoamérica también cada vez ha ido mejorando ese enfoque. Europa, Asia también, que son países que son más métricos en cuanto a la educación laboral, a la educación financiera, también están cambiando mucho sus enfoques. Entonces, cada vez estamos viendo épocas que van mejorando en cuanto a este papel de igualdad de género y sobre todo a la mujer que va empoderando esos roles de toma de decisiones y sobre todo ahorros financieros y más que nada la educación financiera que mejora para esos hogares y economías familiares. Sí, efectivamente, a mí siempre me gusta Lucero porque me hace un excursus sobre así, pone el foco en varios países contemporáneamente. Y sí, efectivamente, la educación financiera también ayuda a las mujeres a hacerle ver que lo que haces naturalmente para el sentido común es educación financiera, porque a veces tiene una responsabilidad muy grande y la desenvolve, hace tareas así de control de ingresos y gastos porque le viene natural. Pero es importante que sepan que su rol tiene que ser reconocido y que esto le puede también dar fuerza, como decía Lucero, a desenvolver trabajos y tareas que antes se identificaba solo con la figura masculina del hombre. Y entonces la inclusión y la educación financiera ayuda también muchísimo a dar este enfoque y hacer de tener una visión muchísimo más amplia.
Y si queremos cambiar un poco Daniel, de ámbito y hablando un poco sobre las empresas, que desde la asociación tenemos un programa de educación financiera para las empresas y que estamos haciendo un estudio para ver los resultados que tienes en el impacto con los ODS. ¿Qué opinas tú? ¿Qué beneficios económicos tiene para las empresas trabajar en base a los ODS de la Agenda 2030? Bueno, yo creo que las empresas, las empresas desempeñan un papel fundamental en lo que es la consecución de la Agenda 2030 y después para cualquier empresa, ya no hablo de empresas grandes, sino pymes, que son las pequeñas y medianas empresas y que suponen el 90% de lo que es el mercado laboral aquí en España. Supone una oportunidad muy grande de crecimiento porque, primero, estamos en un contexto que es la revolución digital. Es decir, hoy en día, de la misma manera que estamos teniendo esta conversación, gracias a Internet también, cualquier pyme de España se puede poner en contacto con una pyme de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Japón o de Corea del Sur y llegar a un acuerdo común en base a la Agenda 2030, porque la Agenda 2030, más allá también de unos objetivos que se comprometieron los estados a conseguir, supone también un marco de entendimiento. Es decir, al ser un acuerdo firmado por 193 estados de 193 países del mundo, pues supone un marco de entendimiento por el cual tú puedes llegar a acuerdos en cuanto a metas e indicadores de los 17 ODS en muchos ámbitos de la empresa. Supone un factor de crecimiento para las empresas en torno a las alianzas empresariales que pueden y deben desarrollar y supone también un factor de crecimiento en cuanto al desarrollo de sus políticas de RSC, de los beneficios fiscales que conlleva y con el aumento de marca hacia los consumidores que supone. Por lo tanto, yo creo que las empresas hoy en día no solo venden productos, también venden valores y también venden responsabilidad. Y no solo hay que venderla a nivel de imagen, sino que también hay que practicarla. Y yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible no es algo simplemente que para ponerse un pin o una pegatina o que quede muy bien, ¿no? En cuanto a política de RSC, sino que realmente es una oportunidad. Cuando la Agenda 2030 está diciendo, mira, que las empresas está diciendo que las alianzas internacionales, el ODS 17, precisamente trata de esto, para fomentar el desarrollo y para fomentar la competitividad y para fomentar el beneficio tanto económico como social y el desarrollo de los pueblos y los países, es fundamental que las empresas piensen en global. Si una persona está vendiendo un determinado producto en Galicia, en Madrid o en Bogotá, tiene que pensar que puede aliarse con otras empresas de América Latina, por ejemplo, para realizar proyectos en conjunto. Y eso es bueno porque eso favorece el desarrollo y favorece la internacionalización de las empresas y además el empleo. Y yo creo que estamos en un mundo global, estamos en una revolución digital y estamos viviendo un momento único en la historia y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque todos es un win-win, todos podemos ganar con la Agenda 2030, pero si realmente salimos un poco del cascarón de vivir en España, en la Unión Europea o en América Latina o en Estados Unidos, si realmente pensamos como un mercado global, de esta globalidad que nos ofrece el siglo XXI y la revolución digital y trabajamos juntos haciendo proyectos entre empresas, administraciones públicas y entidades sociales, pero bueno, de cualquier parte del mundo. Sí, efectivamente, Daniel, esta parte yo ya la conozco porque tú la desarrollaste muy bien en el curso que yo participé. Y es verdad, en el sentido que no basta con utilizar el logo de la Agenda 2030, hay un desarrollo que va muchísimo más allá. Hay unos indicadores, hay unos test que hay que hacer, un seguimiento que hay que hacer. Sé lo que tú haces, como en la asociación, tienes beneficios. No es solamente si educación financiera, bueno, vale, sé que impacta los ODS, utilizo el logo. No, hay todo un protocolo que seguir. Y también lo que muchas veces no se sabe
es que se puede crear alianzas. Y, por ejemplo, educación financiera, nosotros lo estamos haciendo con Latinoamérica. Es como que hay sitios web y hay plataformas donde tú puedes dar a conocer lo que estás haciendo y hay otros países que se pueden sumar. Corrígeme, Daniel. Sí. Es correcto, es correcto. Hay una, bueno, los ODS, aparte del logotipo de los ODS, que es muy colorido, si vais a la página de Naciones Unidas, bueno, pues clicáis en cada ODS y os va a salir una serie de metas, que son, bueno, una serie de metas orientadas a los cumplimientos de cada ODS. Y después de cada meta hay una serie de indicadores de cumplimiento. Y a este respecto yo recomiendo que tengáis como documento base, en cuanto a España, lo que es el documento que se llama Estrategia de Desarrollo 2030, que figura en la página web del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, y en él se establece toda la estrategia de la acción política española, tanto a nivel público como a nivel de gobierno, como a nivel educativo, en torno a los próximos 10 años para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y después, cada año hay un informe, que es el informe, este año es el informe 2021, en el que cada país de los firmantes pues se somete voluntariamente a la evaluación y muestra sus resultados. Creo que el encuentro internacional va a ser, me imagino que a finales de este año, todavía no sé qué en ciudad, en principio sería en Nueva York, en la que los países muestran el avance de los indicadores de la Agenda 2030. ¿Cómo se recaban estos datos? Pues estos datos voluntariamente las empresas los transfiere al INE, al Instituto Nacional de Estadística de España. El INE, a su vez, los transmite el Eurostat, que es el Instituto Europeo de Estadística, y de ahí se forman los indicadores pero es una oportunidad para la empresa transmitir estos indicadores de cumplimiento. ¿Por qué? Porque después apareces en el informe y también apareces en el foro internacional de cumplimiento de la Agenda 2030. Y eso te pone también en contacto pues con muchos actores internacionales, con muchas personas al final. Y es una oportunidad. Es decir, que persiguiendo lo bueno también es un beneficio también. No solo es que persigamos un ideal bello, que lo es, sino que es que además de perseguir ese ideal bello genera beneficios para todo el mundo. Correcto. Sí. Y gracias, Daniel. Mira, vamos a ver, Lucero, una curiosidad. ¿Por qué es relevante para los países de Latinoamérica invertir en sostenibilidad financiera? Creo que Lucero tiene el micro apagado. Ya, listo. Gracias. Siempre tomemos en cuenta que los países se rigen por sus estilos de vida, por su cultura, por sus valores. Y pues Latinoamérica somos una región pues donde la cultura está muy inmersa con el estilo de vida de la gente. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, o sea, todo viene transmitido de generación tras generación. La sostenibilidad financiera, cuando de abuelos que trabajaban, que salían a trabajar y las mujeres nos quedábamos en casa cuidando a la familia, impulsábamos el ahorro, éramos la economía familiar, pues de alguna forma esto al ir cambiando poco a poco de generación en generación, pues ha cambiado mucho los valores en cuanto a las mujeres, pero también en las familias. ¿Qué ha pasado ahora en Latinoamérica? Latinoamérica, una vez que se impulsó el voto a la mujer, esto logró que las mujeres saliéramos a trabajar, empezáramos a tener roles y puestos de trabajo, tanto de nivel, de todos los niveles jerárquicos hasta niveles directivos, y esto ha impulsado que incluso en muchas familias existiera el matriarcado, es decir, la mujer es la que trabaja y la que aporta los ingresos y la que sufraga todas las necesidades dentro de la economía familiar. Ahora, actualmente en Latinoamérica, pues las mujeres somos las que tomamos muchas decisiones dentro del hogar y dentro también de empresas, ¿sí? Incluso habemos
o existen directoras, por ejemplo, la directora o la presidenta de Coca-Cola, o la presidenta de una aerolínea muy famosa en México, o sea, y así sucesivamente. Bancos centrales también regidos por gobernadoras de bancos centrales en Latinoamérica, jefes o jefas de área, porque hasta eso hay que utilizar alguna terminología inclusiva cada vez que nos pronunciamos hacia una mujer, presidente, ahora presidenta, jefe, ahora jefa. O sea, hay que saber de alguna forma ir poco a poco conociendo, pero también empezar a utilizar todo ello, lo que implica que la mujer forma parte ya de esta educación financiera y que también de alguna forma somos también el papel relevante e importante para la toma de decisiones financieras también. Entonces, Latinoamérica es un eje rector dentro de la economía mundial, porque es cierto que muchos países de Latinoamérica tienen mucha materia prima, que sucesivamente estas exportaciones que hacen al resto de países del mundo, pues son sumamente importantes para países de Europa, de Asia, y que pues de alguna forma hacen esa serie de relaciones comerciales o relaciones bilaterales, y que esto está de alguna forma manejado tanto por una economía sostenible de unos países, pero también con otros. Entonces, no debemos olvidar que Latinoamérica es un eje rector, pero también un eje donde también las mujeres han estado inmersas en ello y que cada vez están tomando un papel relevante en la economía mundial. Gracias, Lucero. Y Jesús, yo sé que, bueno, sabemos que el Grupo Barrimont está comprometido con la sostenibilidad. ¿Y cómo lo estáis llevando a cabo en el día a día? Así es, Caterina, así es. Bueno, tenemos, como decía antes, haciendo, pues yo creo que alusión a ese nombre de empresa que llevamos, ¿no? Grupo Barrimont, donde entendemos que es un trabajo que, como bien estamos comentando hoy aquí, pues depende de todos, ¿no? Depende de todos. Y creo que una de los focos que como grupo estamos poniendo es la integración a nivel social de todo lo que es, vamos a decir, empresas, asociaciones, federaciones, clubes deportivos, sindicatos, deportistas. Al final, no podemos poner una barrera de algo que es necesario. Entonces, bueno, pues yo creo que el Grupo Barrimont, fijaros, entendemos la importancia, comentabas al inicio, de esa educación financiera para niños. Para nosotros es fundamental. Llevamos años dando una parte de talleres de ahorrar en familia, donde ya invitamos a esos niños para que vayan de la mano con sus padres y evidentemente puedan integrar esos conceptos necesarios para blindarlos de esos errores que pues, los adultos muchas veces hemos cometido. Estaremos de acuerdo, por desconocimiento, ¿no? Nadie toma una decisión inadecuada adrede, yo suelo decir, ¿no? También nos preocupan nuestros abuelos. Fijaros, hay una necesidad donde hablamos de que hay 2 millones de personas hoy jubiladas que están en el umbral de 500 euros de ingresos. O sea, esto es un dato muy importante que tiene que ver con esta sostenibilidad y con también el no sentirse rechazado de una sociedad, ¿no? Entonces, para estos abuelos, nuestra responsabilidad y nuestro aporte, vamos a decir, dentro de esta sostenibilidad tiene que ver, pues, a través de una fundación Huella de Solidaridad, donde ponemos ese granito solidario, donde evidentemente ya no podemos aportar esa parte de gestión de recursos, porque lastimosamente no los hay, pero bueno, podemos paliar de forma solidaria, incluso invitando a aquellos que reciben este mensaje para que también seamos parte, no solamente en la parte práctica, sino también en la parte, pues vamos a decir, más propósito, ¿no? Como comentaba Daniel antes, de que esta labor pues es una labor social. Evidentemente, yo como educador me dedico a ello, es mi profesión, pero es algo que descubrí a través de un propósito que es aportar a la sociedad un bienestar, ¿no? Entonces, y luego, pues lo que decía antes, en las empresas, pues evidentemente estamos trabajando ya hoy con muchas empresas, con empresas pequeñas, con multinacionales también, donde vemos esa RSS de la que se comentaba también, pues que cada vez empieza a tener mayor peso, ¿no? Yo creo que las empresas empiezan a ser conscientes también de aportar valor al empleado, ¿no? Y bueno, Barrimont ahí, como grupo, estamos aportando pues esa parte de educación financiera para conseguir pues menos asentismo,
lo que es consolidar lo que es el talento, ¿no? Porque también a través de una buena educación financiera se puede consolidar el talento, que haya menos carga en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, la educación financiera aporta desde muchos sectores. En el tema de lo que son asociaciones, fijaros, hay asociaciones, aquí precisamente en Vitoria hay una asociación que es una asociación que ha integrado este programa de bienestar, de educación financiera, que es una asociación que se dedica al cuidado de personas que tienen personas con alguna discapacidad en su casa y para ellos es de vital importancia esa gestión de recursos económicos, porque muchas veces cuando una familia se encuentra con una situación de estas, pues evidentemente el no tener herramientas para dar una gestión correcta de recursos se encuentran volvemos a esa exclusión, volvemos a esa pobreza, volvemos a esa situación de dependencia y a ese miedo que al final es lo que provoca. Entonces, sentimos que tenemos evidentemente esa responsabilidad social, así entendemos que es esta labor de educación financiera y como grupo entendemos que tenemos que hacer partícipe a todos, tanto empresas, incluso ayuntamientos, no sé si lo mencioné antes, ayuntamientos, también estamos trabajando con ayuntamientos porque no puede haber una barrera, sino que todo lo contrario. Tenemos que conseguir que todos seamos parte activa de que este mensaje se propague y que al final consigamos ser parte de esa sostenibilidad donde hablamos el bienestar de todos, ¿no? Que es lo que buscamos como Agenda 2030. Sí, y la verdad que estos principios que vosotros tenéis, todas estas actividades que hacéis, hace parte del ADN de Barrymont. No es algo que se hace ahora porque, como todo, es una moda, como la educación financiera. Cuando la estudiaba yo, nadie sabía quién eras, los libros los compraba en Italia o lo comprabas en inglés. Ahora todo el mundo habla de educación financiera. Agenda 2030 es la misma cosa, somos sinceros. Pero la verdad que Barrymont, estas acciones, todas estas actividades, siempre la ha hecho. Entonces, no es solamente ahora. Y estáis haciendo un trabajo verdaderamente que incluye toda la sociedad, desde los niños con padres, hasta el ciudadanos, las familias y los abuelos. Y entonces, yo estoy segura que va. Y también hacéis un trabajo de divulgación muy, muy importante, que tenéis el Pepe Promedio, que es una historia, es un medio para hacer llegar también la educación financiera a la familia. Y nada más, yo antes que daros las gracias, hemos visto que la relación entre la educación financiera y el ODS es muy estrecha y que la educación financiera contribuye a conseguir los objetivos en varios aspectos. Y antes de daros las gracias, pues quiero también recordar otro elemento en la dirección del desarrollo sostenible, que es la educación en la inversión socialmente responsable, que da las preferencias a las empresas que respetan los valores ESG, como la atención al medio ambiente, a los trabajadores, a los clientes, a las comunidades, para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Y de este tema se hablará en la siguiente mesa. Así que os doy las gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Daniel. Y gracias, Lucero, por vuestra aportación. Y nada, seguiremos hablando en otros eventos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Caterina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Wake up, cities, start and take control over your future. It's been days, weeks, and years. It's time to make it real. Stand up with me. We have so many goals to believe in. We'll try everything to achieve.